Hola, saludos nuevamente. En videos anteriores de nuestro canal hemos indagado buscando esclarecer qué hay de cierto sobre algunas leyendas que hablan sobre civilizaciones desaparecidas hace milenios en nuestro mundo, centrándonos específicamente en los relatos de la Atlántida, Lemuria y Mu. En esta pequeña serie nos hemos centrado en específico en esta última y reciente leyenda, la de la civilización perdida de Mu, un relato que abarca una fama de no más de 200 años en Occidente, que es echado a correr por el investigador y navegante James Chudward en el siglo XIX, en una serie de libros que cuentan de unas supuestas tablillas llamadas Naakal que el autor supuestamente descubrió en un templo perdido en la India, y que hablarían de un gran imperio hundido hace milenios en el Pacífico llamado Mu. Las tablillas no pudieron ser obtenidas por aquel investigador, lo que implicó que con el tiempo su historia quedase dentro de la charlatanería y el descrédito. En otras investigaciones de este canal hemos ido pesquisando indicios y evidencias de manera detallada sobre la posible veracidad de este tipo de relatos, sobre aquel reino perdido de Mu, o como éste haya sido llamado. Y nos hemos encontrado con lugares sumamente misteriosos y enigmáticos y totalmente desconocidos para la mayoría del público en general, a lo que nos ha llevado a pensar que, si bien es cierto, no hemos podido hallar hasta el momento indicios del hundimiento de una gran supercivilización en el Pacífico, no podemos negar que existe algo mucho más inmaterial que sí se extendió en sus influencias por toda esta región del mundo, influencias mágicas y arquitectónicas de las cuales solo quedan misteriosos vestigios y ruinas, de las cuales los pueblos que las rodearon no tienen nada más que leyendas o relatos sumamente fragmentados para relatarnos de quiénes o por qué fueron construidos tales monumentos. Micronesia, Polinesia y el Pacífico Sur parecen haber sido influenciados por un legado místico y ritualista cuyos originadores se pierden entre las nieblas de los milenios, un legado del cual hemos descubierto hoy nuevos e inquietantes hallazgos que nos pueden apuntar hacia un extenso hilo conductor que nos llevaría posiblemente al mítico legado del mágico reino perdido de Mu. Hace algunos meses de este año 2019, el famoso programa chileno de viajes llamado Lugares que Hablan, emitido por la señal abierta de Canal 13, dio a conocer un hallazgo inesperado, una misteriosa zona ritual de la cual actualmente no se sabe absolutamente nada sobre su origen y función, y es conocida actualmente como la zona de petroglifos del Cerro La Costilla. El lugar se encuentra en Hualqui, región del Biobío, en la zona sur de Chile, y consta de un cúmulo disperso de grandes rocas que pudieron quizá hace cientos o miles de años servir como una especie de altar ceremonial. También el reportaje in situ dio a conocer cómo las empresas forestales y eléctricas habían prácticamente destruido el sector donde se encuentran los petroglifos y los restos de aquel altar, sin contar que el sitio ya había sido vandalizado con grafitis y basura esparcida por doquier. Lamentablemente, no existen hasta ahora políticas de conservación del lugar de parte del gobierno de turno, salvo la ayuda incansable de vecinos y lugareños del sector que velan por mantenerlo libre de basuras y de ser destruido para siempre. Lamentablemente, el valor de este lugar no parece ser en absoluto ser apreciado por aquellas personas que visitan estos emplazamientos, que no parecen tener escrúpulos ni respeto alguno al momento de dañar y ensuciar un recinto de un valor histórico, místico, ritual incalculable. Los petroglifos se encuentran en torno a los restos de lo que pudo ser un altar de sacrificios incaicos, quizá humanos, pero de momento aludir a un origen incaico parece ser aún una hipótesis débil y un tanto arriesgada, ya que solo se tiene el testimonio de algunos cronistas de la época de la conquista de Chile que aluden a la posible presencia en esas zonas de algunas exploraciones incaicas y restos de aquellas avanzadas que residían en ese sector, cosa curiosa, ya que según la historia oficial sobre las conquistas incaicas, dicho imperio jamás logró asentarse de manera definitiva más allá del río Maule, o sea, unos 200 kilómetros más hacia el norte, de donde se encuentran los yacimientos, ya que los indios autóctonos del lugar, conocidos como araucanos por su belicosidad, hicieron imposible que los incas pudieran situarse en regiones tan al sur de sus dominios que para ellos eran lugares totalmente ingobernables por aquellas tribus. Las hipótesis sobre vestigios milenarios en la región
en esta región del mundo que contradicen a la historia oficial del poblamiento sudamericano serán planteadas en capítulos posteriores. Por el momento es todo lo que tenemos que decir sobre estos enigmas poco conocidos de la historia precolombina. Pero más allá de eso, queremos destacar la particularidad misteriosa de estos petroglifos de fecha aún no determinada del todo, y es en torno a los rostros que aparecen representados labrados en las rocas de este emplazamiento. Hasta ahora se supone que habían sido labrados por los incas, imitando a las lechuzas como seres que representan la oscuridad y el submundo. Una hipótesis que aún está por confirmar. Sumémosle que hay algunos investigadores que no están del todo seguros sobre el significado de estas imágenes, ya que este tipo de rostros son inclusive vistos en otras regiones del mundo, en especial en Isla de Pascua, situada en medio del Océano Pacífico a miles de kilómetros hacia el oeste de las costas de Chile, rostros que en dicha isla son la imagen inconfundible de la divinidad comprendida por los habitantes de la isla de los Moai como Makemake, señor creador del mundo. Figuras que aparecen representadas en la región ritual de Orongo, el centro ceremonial más importante de la isla de Rapa Nui. Agregamos en torno a estos antecedentes que investigadores como el español Juan José Atienza, en su libro Los sobrevivientes de la Atlántida, nos cuenta cómo de manera muy curiosa los rostros esculpidos en Isla de Pascua para aludir a Makemake, dios creador de la humanidad y del mundo en la cosmovisión Rapa Nui, también son vistos en otras regiones del mundo. Dichos rostros son muy parecidos, en algunos casos iguales, a los hallados en antiquísimos petroglifos dejados en zonas rituales anteriores a la Edad de Hierro por todo el norte de España y centro de Europa, que comprendían la forma de cabezas con ojos bien definidos y una nariz recta. Esta imagen se repite en muchísimas regiones rituales muy primitivas en todo el mundo, tanto como en América, Europa, Asia y así también parte de Oceanía. Nos preguntamos a quién habrán representado estos rostros y por qué causaron tanto impacto en los pueblos antiguos. Los teóricos de los antiguos astronautas ven en estos rostros una especie representativa de algún tipo de escafandra o yelmo de algún visitante de otros mundos, presente también en los dioses de las islas marquesas llamados tikis, islas que también están dentro del conjunto de islas cercanas a la isla de Pascua, pero muchísimo más hacia el norte. Todos estos seres representados en piedras y otros materiales quizás equivaldrían, según esta teoría, a seres extraterrestres que aparecieron en un momento específico y crucial para, en este caso, visitar la isla de Rapa Nui, generando con su aparición la transición hacia una nueva forma de adoración, más pacífica y menos violenta y menos consumidora de recursos, como lo fue la excesiva construcción de los Moai, instaurando el culto al hombre pájaro o Manutara en una festividad conocida hoy como la Tangata Manu, un ritual y celebración que representaría requisitos y pruebas para elegir quién sería el próximo gobernante de la isla, evitando con esto enfrentamientos entre sus habitantes por el poder. Este culto parece florecer en la isla de repente y de improviso, junto con aquellos misteriosos petroglifos que aluden a aquellos extraños y milenarios rostros. Como hemos podido ver, los misteriosos rostros han sido esculpidos a través de milenios por diversas culturas en monolitos de piedra a manera de estatuas, representando seres antropomorfos de gran tamaño. Para tomar un punto de partida y profundizar sobre su origen, nos centraremos en Sudamérica y buscaremos conectar esta expresión ritualista icónica con otros registros mucho más antiguos y apartados de Sudamérica, que señalarían al posible origen perdido de estos misteriosos seres esculpidos hace milenios por pueblos ya desaparecidos. Investigadores alternativos nos cuentan sobre que estos extraños rostros serían la representación de seres venidos del espacio, extraterrestres, o de posibles colonizadores vikingos que llegaron a Sudamérica, evento que la arqueología actual no desea asumir como posibilidad. Aún así, este argumento podría tener un fundamento más plausible al ser un hecho histórico que los vikingos mucho antes de la llegada de Colón a América ya conocían el norte de Canadá, al cual llamaban Vinland o Tierra del Vino. Bien sabemos que los vikingos eran unos excelentes navegantes y sus navíos eran los más veloces y ligeros de la época, lo que les facilitaba muchísimo más el viaje por mar abierto.
Ante esto, muchos teóricos de la historia oculta hablan de un pueblo vikingo viajando por las costas de Sudamérica, cruzando el estrecho de Magallanes en el extremo sur de Sudamérica o abriéndose paso a través del Mar Caribe, hipótesis que la ciencia y la arqueología oficial niegan rotundamente. De momento nosotros queremos señalar lo extraño que resulta la repetición de este tipo de imágenes en muchas partes de Sudamérica y otras partes del mundo en arcaicos sitios arqueológicos de más de 2000 años de antigüedad de manera constante. De esto es lo que queremos hablar a continuación. Buscando por Sudamérica los vestigios de estos extraños rostros blancos, nos encontramos con un enigmático pueblo ya desaparecido hace cientos de años en el norte del Perú. Es la cultura conocida como Chachapoyas, que logró su apogeo entre el año 800 y 1470 de nuestra era, y se extinguió tras caer bajo el dominio del imperio incaico. El nombre Chachapoyas significa señores de la niebla o señores de las nubes. Se cree que el origen de este nombre se debe a que vivían en lugares altos e inaccesibles para la época, lugares enigmáticos descubiertos por mero accidente a mediados del siglo XIX y XX en el departamento de Amazonas, en el norte del Perú. Lugares increíbles como lo son la increíble e inexpugnable fortaleza llamada el Cuelap, cuyo nombre significa el lugar frío. Aquel lugar fue un sitio ceremonial, pero también una ciudadela de refugio y una ciudad estratégica de los Chachapoyas para marcar su presencia ante las otras tribus que se hallaban mucho más abajo en el valle. Sabemos que esta fortaleza estaba a 3000 metros sobre el nivel del mar y su aspecto es realmente imponente e inexpugnable. Podemos apreciar el enorme tamaño de sus murallas de más de 20 metros de alto por casi 600 metros de largo, muy parecidas a otras construcciones megalíticas de Europa y el Mediterráneo y Asia. Dentro del recinto nos encontramos con habitaciones, un templo ceremonial y varios depósitos para provisiones que no dejan de sorprender por su diseño y detalle. Bien sabemos que los Chachapoyas eran conocidos como pueblo de la niebla o de las nubes, no tan solo por vivir en un encumbrado lugar, sino también por su color de piel, ya que se decía que esta etnia tenía una tez blanca muy parecida a la de los europeos. Esto lo dicen los primeros cronistas españoles que llegaron al lugar, como Pedro Cieza de León, de los cuales podemos extraer la siguiente descripción. Son estos indios naturales de Chachapoyas, los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por serlo y por su gentileza muchas de ellas merecieron ser de los incas y ser llevadas a los templos del sol. No sabemos qué tan blancos era la etnia Chachapoya, pero al parecer, al ser conquistados por los incas, estos pudieron codiciar mucho a sus mujeres por esta razón, ya que el color blanco para los pueblos andinos era un signo de divinidad, en alusión posiblemente a las nevadas cumbres andinas de las nieves eternas donde moraban los espíritus de los dioses. Se decía de parte de algunos cronistas españoles que los Chachapoyas tenían grandes conocimientos sobre hierbas sagradas y astronomía, así también que eran grandes magos, también que tenían como dioses al cóndor, jaguar y a la serpiente. Este último animal sagrado y divinizado aparece en algunos grabados dentro de la fortaleza Cuelap, representando los mismos rostros enigmáticos de los que venimos hablando. ¿Puede ser esta la alusión al pueblo serpiente o pueblo primordial que vivió hace miles de años en el pasado? Nuevamente vemos cómo las teorías de una raza serpiente, una raza de hombres sabios y poderosos, es evocado por los pueblos más antiguos en diversas partes del mundo. ¿Qué legados secretos poseían los Chachapoyas de estos dioses serpiente? ¿Fue esta la causa por la cual fueron conquistados por los incas? Otro elemento que resulta lo sumo extraño son este tipo de sarcófagos y elementos funerarios construidos por los Chachapoyas para sus altos líderes, que eran decorados con representaciones de rostros y cabezas humanas de intensos ojos azules, tal cual puede verse en culturas muy lejanas como Egipto y así también Sumeria.
¿Es esto un vestigio que apunta a una descripción literal del aspecto físico de los chachapoyas o señores de las nubes, o simplemente es solo un adorno representativo y nada más? La respuesta es aún todo un misterio. Otro elemento en lo sumo misterioso es cómo los chachapoyas diseñaban un tipo especial de sarcófago a manera de estatuas para colocar dentro de ella a sus difuntos. Impresionados quedaron los primeros descubridores de estos cementerios rituales chachapoyas al ver cómo en lo alto de las más empinadas quebradas había verdaderas plataformas repletas de grandes estatuas de color blanco y otros colores en hileras que parecían vigilar con su mirada a todo el valle. Estos yacimientos se encuentran aún en estrechos pasos en la localidad de Carajía y en otros lugares de muy difícil acceso, a 30 kilómetros de la fortaleza de Cuelab. Y no son los únicos, ya que se han venido encontrando hasta la fecha varios tipos de asentamientos como estos por toda la región. Lo que no podemos negar es el gran parecido a estas estatuas con los enigmáticos moais de Isla de Pascua. El parecido y la forma en cómo están emplazados poseen una semejanza innegable a las estatuas de Rapa Nui. Vemos nuevamente en ambas culturas una conexión en la fisonomía de aquellas estatuas, de facciones aparentemente indoeuropeas como lo son la nariz recta, la piel blanca y grandes ojos quizá de color azul. Es posible que tanto los moai como las estatuas funerarias chachapoyas estén influenciadas por una cultura madre que fue diseminando su avance desde rutas perdidas del mundo antiguo, pasando por Asia, Oceanía y luego América. Sabemos que también, junto con la teoría del poblamiento de América hace miles de años a través del estrecho de Bering, existen otras teorías sobre viajes desde Oceanía hacia América por las rutas del Pacífico, tema que veremos en capítulos posteriores. ¿Habrán arribado a Sudamérica estos dioses blancos en tales viajes? Y si es así, ¿de dónde provenían y cuáles fueron sus repercusiones a medida que iban entrando en contacto con los pueblos autóctonos en este lado del mundo hace miles de años? Poco a poco, a través de las décadas del siglo XX, han comenzado a aflorar más y más vestigios y restos de ciudades y zonas funerarias de los chachapoyas, como lo son el llamado Gran Pajatén, una ciudad ritual oculta entre la espesa jungla peruana. Podemos ver las elaboradas técnicas usadas para sus santuarios y recintos, evocando siempre las líneas zigzagueantes para aludir a los dioses serpientes o rombos que, según los entendidos, evocarían a los ojos de los dioses felinos. Como vemos, el Gran Pajatén, Cuelab y otros asentamientos funerarios chachapoyas están todos perfectamente alineados con el norte magnético de nuestro planeta. ¿Coincidencia o conocimientos desconocidos usados para este tipo de construcciones rituales? Es posible que el Amazonas aún esconda muchísimas más ciudades ocultas, quizás edificadas por estos misteriosos dioses blancos, en una posible misión civilizadora a las tribus dispersas por todo el mundo antiguo en esta región. Lo que es verdad que se han ido encontrando poco a poco varias de estos centros rituales, ciudadelas, centros astronómicos y pueblos perdidos en el Amazonas, muchos de ellos atribuidos a algunas antiquísimas colonias y avanzadas mayas, incaicas o simplemente a pueblos y etnias desaparecidas. Pero volviendo a los moai de Isla de Pascua, su estructura y rasgos nos hacen pensar en aquellos dioses caucásicos más que en rasgos de los habitantes de Polinesia. Más aún, lo más sorprendente es que si vamos remontándonos hacia el oeste, más hacia Oceanía, podemos ver que este tipo de estatuas primitivas comienzan a aparecer poco a poco, diseminadas por doquier en otras regiones de Oceanía, conservando en muchos casos la misma estructura de aquellos rostros de los que hemos hablado al principio de este video. Nos preguntamos si al hacer el viaje a la inversa del camino desde donde provendría esta influencia cultural de los rostros y figuras en piedra, ¿acaso podríamos encontrar un lugar de origen desde donde aparecieron por primera vez? ¿Podríamos llegar a comprender sus misterios de algún modo e intentar dilucidar en qué lugar geográfico o legendario aparecen por primera vez estos arcaicos seres, hayan sido humanos o no, que por milenios han sido guías, guardianes y dioses de los grandes secretos de los pueblos más ancestrales?
Y lo más central de todo, ¿representan estos seres a los verdaderos habitantes de la mítica tierra de Mu? ¿Fueron ellos los que trajeron desde perdidos reinos un conocimiento mágico y ancestral para los pueblos que olvidaron su pasado? ¿Se encuentra en estos míticos seres y guías mágicos la llave para recordar un pasado perdido y aún no reconocido por la arqueología oficial? Todo esto y más en el siguiente video.